¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas Bien. noches. Estamos en pleno proceso de casting de sillones. Si vos sos un sillón y creés que podés ser utilizado en este programa y tener un poquito más alto que el rojo, escribinos. Ahora vamos a pasar la dirección de mail. Tiene un almohadón. Me dicen que es el mismo sillón con un almohadón por una cuestión... Este es el efecto Pichetto que nos criticó, es que yo estaba más arriba, nada. Internismos. A mí me da igual. Internismos salvajes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quisiera unir lo que veníamos hablando con tu mirada. Vos fuiste ministro del Interior, sos economista. Explícame cómo no se puede hacer un gasoducto de menos de 600 kilómetros. Sé que es complicado, pero... Bueno, la gestión está paralizada en su totalidad hace 2 años y medio. No es solo el gasoducto, que es fundamental en este momento donde en Europa falta gas y la Argentina tiene que importarlo, cuando podría ser exportador neto de gas si hubiera hecho ese gasoducto, ¿no? Ese famoso gasoducto que trae el gas de Vaca ¿Qué le Muerta. había pasado al gobierno anterior, que también había licitado? ¿Qué había ocurrido? Bueno, había apostado esto viene de antes. en un momento, obviamente, donde faltaban recursos, como ahora, había apostado por un programa de participación público-privada, donde eran los privados los que ponían el financiamiento, y bueno, se cortó el financiamiento, pero este gobierno tuvo mucho tiempo para buscar otra alternativa, sobre todo en medio de la pandemia y con la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de autoabastecerse de gas, insisto, y de tener la posibilidad ahora de exportarlo en un momento donde Europa necesita nuestro recurso energético. A propósito de la participación pública-privada, justo en un acto el otro día, Alberto Fernández dijo que ese modelo de inversión de mixto era 70% más caro que el que estaban proponiendo ahora. No, eso no es verdad. No se pudo hacer por este sistema de participación público-privada que funciona en todo el mundo, porque la verdad que se cortó el crédito, ¿no? Por los errores que creo que a esta altura todos debemos asumir de la política económica del gobierno en el cual yo participé. Pero no es verdad lo de que era más caro, eso es falso totalmente. Y además el Estado no ponía la plata, ¿no? Que es un tema importante. Lamentablemente no se pudo hacer de esta manera. El crédito estaba cortado. En un juego de la imaginación, si fueran gobierno, ¿cómo se financiaría? Porque uno sospecha, sin ser muy experto en el tema, que no se va a llegar antes de 1 año y medio a hacer ese gasoducto. No, yo creo que si les tocara y fuera gobierno, lo estratégico de este gasoducto, dada la oportunidad que existe en Europa finalmente para exportar y convertir a la Argentina en un proveedor de energía que reemplace a Ucrania, creo que hay que hacerlo de cualquier manera al gasoducto, echando mano a los recursos del Estado. Ahí habría que hacerlo con el Estado. Sí, sin duda, por lo menos es mi opinión. Bien. ¿Y los dólares de dónde salen? ¿Hay en el Banco Central? Ahora apelo a tu beta de economista. No hay dólares y yo creo que ese es el principal problema hoy del gobierno, ¿no? Sobre todo de cara a la necesidad de cumplir con un acuerdo con el fondo que acaban de firmar hace muy poco. Y bueno, y hacen todo lo posible para que no haya dólares en el futuro también, ¿no? Porque fíjate lo que plantean ahora con otro nuevo impuesto, que obviamente lo que hace es espantar cualquier tipo de inversión que pueda llegar a la Argentina, hacer que nuestros empresarios terminen pagando impuestos en otros países, como en Uruguay, cosa que se está dando desde que este gobierno asumió. Me parece que están haciendo todo al revés. Van a votar en contra, supongo, en diputados. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros votantes de no levantar la mano para aprobar ningún proyecto de ley que implique aumentar impuestos. Todo lo contrario. Espero que nos podamos poner de acuerdo para darle alivio fiscal a nuestra gente, a los sectores de la producción. Creo que la Argentina tiene una asfixia impositiva que hay que revertir. Nosotros habíamos empezado este proceso con el último gran acuerdo fiscal federal del 2017, pero bueno, con la excusa de la pandemia también dimos marcha atrás con eso y volvimos otra vez a aumentar los impuestos. La gente no da más con los impuestos y el principal problema de la Argentina es la falta de trabajo. No vamos a generar fuente de trabajo en las pymes, entre los emprendedores, en el campo, en la industria, en los comercios, si no tomamos la decisión política de empezar a bajar los impuestos. A propósito, vos fuiste ministro del Interior, es decir, la conexión del gobierno con las provincias, y uno ve que las 17 provincias, la mayoría, digamos, peronistas, están planteando una ampliación a 25 miembros de la Corte Suprema.
¿Cómo imaginás que se comportarían esas provincias en un próximo gobierno no peronista? Digo, puntualmente con ese tema me parece que está totalmente alejado de la agenda de los ciudadanos, ¿no? Creo que hay una obvia grieta en la Argentina, pero se le suma la grieta más profunda todavía entre la ciudadanía y la política. Y la política con estas actitudes lo que hace es ahondar esa grieta. ¿Qué tiene que ver reformar y agrandar la Corte Suprema a 24 miembros con la agenda que le quita el sueño a los argentinos? Nada, absolutamente nada. Creo que la política debería empezar a poner arriba de la mesa, aunque sea, los problemas de la gente, llegar a fin de mes, conseguir un trabajo, que haya clases, que lo que se estudian en las escuelas sirvan para algo. Digo, hubo un pacto fiscal, lo firmaron, tenía que reducir, suponete, ingresos brutos. Los primeros 2 o 3 meses los redujeron y van gradualmente a hacerlo. Al cuarto mes... Se cumplió esto durante nuestra gestión, se fue cumpliendo. Pero después lo desconocieron a pesar de haberlo firmado. Lo desconocieron en un acuerdo con el gobierno nacional, de nuevo, con la excusa de la pandemia. Yo creo que fue un gran error. ¿Por qué sería distinto? Déjame provocar. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de nuevo entre la nación y las provincias para retomar una agenda que tenga que ver con lo que le pasa al ciudadano. El ciudadano, los argentinos, tienen desesperación por conseguir empleo. Aquel que lo tiene, que tiene la dicha de tenerlo, tiene angustia por perderlo, por la posibilidad cierta de perderlo. Entonces, hagamos desde la política cosas para ir en línea con esa agenda que le quita el sueño a los argentinos. Y para eso, entre otras cosas, hay que bajar los impuestos. Entre otras varias cosas, hay que bajar los impuestos. Bajar los impuestos también implica, de alguna manera, que el Estado, la política, haga un ejercicio de introspección y vea qué gastos no son indispensables y hay que cortar, ¿no? Porque hay que dar espacio a esa reducción impositiva. Hay un montón de gastos que están vinculados con los privilegios de la política, privilegios de sectores que la política apaña, gastos que no son indispensables, que no le llegan a la gente, y tenemos que cortar con esos gastos, y cuando hagamos eso, cuando cumplamos con la gente de esta manera, vamos a tener el espacio fiscal necesario para reducir los impuestos, cosa que creo que es imperiosa. Hablemos de dónde estás vos políticamente hoy, digamos. Si yo te pido, mándame tu ubicación, como el GPS político. ¿Dónde estás vos ahora? En Entre Ríos. Yo estoy trabajando en un proyecto para transformar mi provincia, que creo que tiene un potencial enorme, absolutamente desaprovechado. ¿Pero te referenciás en quién? No. ¿En Macri ya no? No, me referencio en Juntos por el Cambio, que es el espacio donde yo pertenezco, pero yo tengo un espacio que hemos construido en Entre Ríos, que se llama Juntos por Entre Ríos, y estoy trabajando ahí. ¿Vos cenaste o hay algunas comidas en la casa de Urtubey entre quienes podríamos definir como gente que intenta hacer una diagonal medio antigrieta? Urtubey, no sé quiénes más estaban, ya me voy a acordar. Pero fue un encuentro, hay varios, siguen en contacto. Tengo muchos encuentros con dirigentes de la oposición que forman parte de Juntos por el Cambio y otros que son de la oposición pero no forman parte de Juntos por el Cambio. Creo que es imperioso tender esos puentes, dialogar, llegar a consensos. Producto de esos encuentros, creo, en gran parte, tenemos la posibilidad este miércoles de sancionar o dar media sanción al proyecto de boleta única, que creo que es muy importante para la democracia argentina. Y así como eso, ojalá sea el primer paso de acuerdos que exceden a Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos solo 115 diputados, no llegamos ni al quórum. Es obvio que tenemos que ir más allá de nuestras fronteras. Necesitamos retomar una agenda vinculada con los temas de la gente. Ojalá que la boleta única sea el primer paso, que después vayamos por una agenda para bajar los impuestos, para reducir el gasto que no es indispensable, para mejorar la calidad de nuestra educación, para mejorar la seguridad, poniéndonos de acuerdo, y para eso necesitamos más que lo que hoy tenemos en Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta plantea que para gobernar hay que encontrar consensos como figura, dice, no es técnicamente exacto, pero 70%. ¿Vos adherís a esto de que hay que tener un consenso del 70% bueno, yo creo que hay del espectro político? Hay sectores con los que claramente no nos vamos a poner nunca de acuerdo. De hecho, no lo hicimos cuando fuimos gobierno. El kirchnerismo no nos votó un solo proyecto. Pero el kirchnerismo no representa más del 25-30%. Yo creo que con todo lo otro hay que hacer el esfuerzo de sentarse en una mesa a ver en qué nos podemos poner de acuerdo. La gente ve a la política como un esfuerzo para ver en qué los políticos se diferencian, ¿no? Todos ponen la energía en ver en qué nos diferenciamos. Y la gente nos quiere ver sentados en una mesa
poniéndonos de acuerdo en cosas concretas, cosas Pero que lo realmente te le quiero decir, cambien la vida para Rogelio, mejor. Macri no confía en Massa. ¿Vos confiás o podrías hacer acuerdos con Bueno, Massa? Massa hoy está en el gobierno kirchnerista. Bueno, hoy. Bueno, digo, me parece que no pasa por ahí esto de los grandes acuerdos. No pasa por Massa. Pero me parece que hay muchos otros sectores. Yo en Entre Ríos nosotros tenemos... Graciela Camaño. Bueno, puede ser, digo, pero no quiero ir a nombres propios. Digo, hay muchos Es dirigentes. que son ellos, digamos. Bueno, Es está bien. Milei sí o no, Massa sí o en no. el caso del Congreso, sí. Graciela Camaño es diputada, Milei es diputado, y yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo no hacer un esfuerzo con Milei, con Camaño, con Randazzo, con los que sean para bajarle la presión impositiva a la gente y a los sectores de la producción? Creo que ese esfuerzo vale la pena. Y nos podemos poner de acuerdo con Milei también en reducir el gasto improductivo, el gasto que no es indispensable, el gasto vinculado a los privilegios de la política. Podemos ponernos de acuerdo en esas cosas. Eso es mucho más importante para la gente que si Milei va o no a participar de nuestra coalición en el 23. Creo que la política no está tomando en cuenta la mirada que tiene la gente sobre nosotros. Todo el tiempo estamos hablando de otros políticos. Yo estoy cansado de ver a políticos que hablan de otros políticos. Políticos que hablan y se contestan por las redes sociales. Nunca hablando de los temas que le preocupan a la ciudadanía. Creo que lo tenemos que empezar a cambiar a eso. Y no importa si Camaño, Milei o el que fuera no forma parte de Juntos por el Cambio. Hay proyectos concretos que le cambian la vida a la gente que vale la pena hacer el esfuerzo de trabajarlos y de llegar a un consenso y un acuerdo. Porque nos debemos a la gente y no a nuestros partidos, a nuestra ideología, a nuestro posicionamiento político. Creo que la política se está olvidando de eso. Rogelio, muchas gracias por haber venido. Gracias hoy, por la invitación. Vamos a hacer una tanda.